Namaskar. Muy bien, en este video vamos a platicar sobre el Tantra Yoga. Tantra significa método o sistema. Es una palabra de origen sánscrito. Está compuesta de tan más tra. Tan significa expandir, ¿sí? Y tra significa liberar. Entonces, el Tantra es aquel método sistemático que ayuda al practicante, al ser humano, a expandirse, especialmente en el aspecto mental, a expandirse y alcanzar la emancipación final. Este es el Tantra. También Tantra proviene de una raíz acústica que es Ta. Ta significa inercia o letargo psicoespiritual, ¿sí? Este letargo psicoespiritual o esta inercia en el interior se manifiesta físicamente muchas veces como estaticidad física. Entonces, Ta es el embotamiento, es esta sensación interna de pesadez en todos los sentidos que nos impiden movernos. Uno puede sentir el embotamiento, esta sensación físicamente. Dormí toda la noche, me despierto, no quiero hacer nada en todo el día. Este tipo de... No siento en mi cuerpo que no quiero hacer nada, ¿no? Estaticidad física. Inercia mental. Cuando existe cierta aversión a la acción. Y el letargo psicoespiritual es uno de los mecanismos de defensa de la estructura egoica, ¿sí? Un mecanismo de defensa instintivo, es automático, impulsado por el miedo. El letargo psicoespiritual es la manera en la que el miedo crea las condiciones necesarias para que la persona que en lo profundo quiere liberarse de sus ataduras, de sus condicionamientos, de su estrechez mental, se quede en el lugar en el que está y no realice ningún tipo de acción para transformar su estado interior. El letargo psicoespiritual es esta fuerza interna que mantiene todo en su lugar tal y como está, que nos impide cambiar, transformarnos y finalmente emanciparnos. El Tantra crea las condiciones para que uno se tope de frente contra el miedo y por medio de la lucha, que es la característica fundamental de la práctica del Tantra, uno rompa con los condicionamientos y se libere. Ese es el Tantra. Esta definición que acabo de dar en sánscrito es Tan Yadyat Tarayet Yastrusa Tantraha Parikirtitaha. El Tantra es aquello que rompe con los condicionamientos del letargo. El Tantra, el enemigo del Tantra es el miedo. Sí, es por eso que es el espíritu de lucha, aquello que nos impulsa. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es esta emancipación de la que habla el Tantra? Tiene un nombre. Y la emancipación se llama yoga. Yoga
es otra palabra de origen sánscrito y hay diferentes definiciones de la palabra yoga o de lo que es el yoga. Voy a dar la definición más tradicional y más antigua. La primera definición de yoga, que la dio el primer gurú de la humanidad. El primer mentor o maestro espiritual autorrealizado fue el que introdujo la palabra yoga y fue quien introdujo las prácticas tántricas. Yoga proviene de un verbo que es yuj. Yuj significa adherir, como sumar. Pero la definición espiritual del yoga es entendida como yoga proveniente de Yunj. Yunj significa unificar. La unificación se da cuando dos cosas pierden su carácter individual y se vuelven una sola cosa. Como por ejemplo, cuando se mezcla el azúcar con agua caliente. El agua caliente y el azúcar forman a ser un solo compuesto. Muy bien, entonces la definición de yoga por el Adi Yogi. El Adi Yogi fue el primer yogi, señor Shiva. Si uno pone Shiva en Google encuentra una persona de piel azul con 4 brazos y 3 ojos. Él no era así, él existió. Él no fue un personaje mitológico, sino que fue un ser humano histórico que realmente existió. No tenía 4 brazos, ni 3 ojos, ni piel azul. Estas son todas representaciones simbólicas. Estuvo sobre la faz de la Tierra hace 7000 años atrás. ¿Sí? Entonces, hace 7000 años atrás, los seres humanos que habitaban el planeta eran seres humanos primitivos. ¿Sí? Entonces, se encontraron con una personalidad de ese calibre, como del calibre y de la altura del estatus interior del señor Shiva, y representaron sus cualidades extraordinarias porque eran fuera de lo común, de manera artística, ¿no? Poniendo 3 ojitos, 4 brazos, la cuestión de la piel azul, ¿sí? Que son, como dije, representaciones simbólicas de atributos específicos, ¿sí? De un ser autorrealizado. Entonces, él fue el que creó las prácticas tántricas, le dio forma a este esfuerzo del ser humano por entrar en contacto con la dimensión del misterio, por entender el origen, por entrar en contacto con la causa noúmena. Él dio el concepto de Tantra, sistematizó los esfuerzos del ser humano de esa época y creó el concepto de yoga. Dio el concepto de yoga y dijo: San yogo yogo, idyukta jivatma paramatmanaha. El yoga es la unificación de la conciencia individual o de la conciencia localizada con, que esto es llamado jivatma, con paramatma, la unificación con la conciencia universal. Entonces, si ustedes vieron el video anterior, el video del Namaskar, dijimos que estamos saludando a esta esencia espiritual, a esta realidad espiritual que apareció enfrente mío en la forma de esta persona, de tal persona, ¿sí? Yo Namaskar a esta persona. Entonces, la conciencia local es el principio espiritual local, localizada. La conciencia localizada no es sino el yo relativo. El yo relativo es el pequeño yo de cada uno de nosotros. El ego, ¿sí? Es este yo relativo.
Y la conciencia universal es nuestro yo absoluto. Como dijimos en el video anterior, este yo que reclama posesión del cuerpo, de la mente, de las emociones, de la personalidad, del carácter, del conocimiento, de la ignorancia, de los deseos. Este yo que reclama posesión, este yo, el ser. Entonces, por un lado, yo sé que no soy el cuerpo, yo sé que no soy las emociones, yo sé que no soy mi mente. Y por otro lado, hay un yo que siente ser el cuerpo. Por eso tengo miedo de morir. Siento ser las emociones, por eso me conflictúan tanto. Siento ser la mente, por eso quiero que pare. ¿No? Bueno, entonces esta es la dualidad fundamental que se presenta en el ser humano. El ser humano está cortado de raíz porque nosotros estamos desconectados de nuestra esencia o principio espiritual. Ahora, la unificación es este estado al que todos consciente o inconscientemente aspiramos. Todos aspiramos a este estado de unificación absoluta, del estado de yoga. Cualquier conflicto que uno albergue en su interior está poniendo en evidencia dualidad. Porque para que se dé un conflicto se necesitan dos partes, con intereses antagónicos o opuestos que chocan en mi interior. Entonces cualquier conflicto interno que tengo revela que tengo partes en mí que están en confrontación. El conflicto interior, la falta de estabilidad interna, la falta de paz, la carencia de dicha, revela que en el interior estoy dividido, fragmentado. Uno puede observar cómo el intento por resolver los conflictos de orden psicoemocional o de cualquier orden que uno sea, que estén en nuestro interior, el esfuerzo por resolver los conflictos internos es el esfuerzo por reconciliar los opuestos y reconquistar nuestro estado de paz natural, innata. Este esfuerzo está impulsado por nuestro deseo, nuestro anhelo espiritual fundamental de reintegrarnos en el aspecto más absoluto, en el aspecto más fundamental, más esencial. Cada vez que nosotros intentamos resolver nuestros conflictos, integrarnos, cohesionarnos como seres humanos, agarrar fuerza, estabilidad interna, lo que estamos intentando es unificarnos. Y esto responde a este impulso más elemental que tenemos en nuestro interior. ¿Sí? Entonces el yoga es el nombre de este estado de unificación absoluta. Todos consciente o inconscientemente anhelamos conquistar ese estado, que en realidad es recuperar nuestro estado de unificación o unicidad absoluta original, porque ese estado de plenitud y de dicha, de sentirnos completos, nosotros lo hemos perdido al ingresar en el ámbito de la manifestación. ¿Sí? Entonces esto es el yoga. El yoga es el objetivo, es la meta. Y el tantra es el conjunto de prácticas psicofísicas, como por ejemplo las posturas de yoga son prácticas tántricas. Prácticas psicofísicas, prácticas psicoespirituales, como por ejemplo la meditación. O prácticas psicofísicas espirituales, como por ejemplo el Kaushiki, que más adelante lo vamos a aprender. El Tantra es este método o este sistema que nos permite realizar el estado de yoga. Sin el Tantra, sin la práctica, el yoga es un ideal inalcanzable.
Y sin el yoga, el tantra, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ok? Entonces eso es el tantra yoga. Son como las dos alas de un pájaro, no se pueden separar, ¿sí? Se complementan el uno con el otro. Maestro espiritual nos dice que Shri Shri Anandamurti nos dice que es en el tantra y en el yoga se encuentra la panacea de todos los sufrimientos de la humanidad, ¿sí? Sufrimiento físico, la medicina, el antídoto se encuentra en el tantra yoga. Los sufrimientos psicoemocionales, el antídoto se encuentra en el tantra yoga. Y el sufrimiento espiritual de sentir, añorar, reintegrarse con esta realidad espiritual vasta, infinita, esencial, indescriptible, sin forma. Es sentir el dolor de la separación. Es este dolor fundamental espiritual. Y estos sufrimientos internos se reflejan en la sociedad en la que vivimos. En la sociedad en la que vivimos. Nuestro cuerpo físico refleja la condición de nuestro estado psicoemocional. Y nuestro estado psicoemocional refleja nuestra condición espiritual. Entonces, la salud psicoemocional y física es la consecuencia de la práctica de la espiritualidad. Conforme nosotros vamos sanando cada uno de nuestros niveles de nuestra existencia, vamos sanando también a la sociedad. Porque lo dijo Ramana Maharishi, el mayor servicio que le puedes hacer a la humanidad es tu propia realización espiritual. Qué fuerte, ¿no? Entonces, eso es el Tantra Yoga, la panacea de todos los sufrimientos y el secreto de la dicha, de la plenitud y de la felicidad fundamental. Muy bien, entonces para concluir, lo último que me gustaría decir es que si existe en tu interior ahora algún tipo de insatisfacción, si sientes algún tipo de carencia interna, si sientes que hay conflicto, si hay alguna forma de ansiedad que está perturbando tu interior, si hay algún tipo de sufrimiento, el Tantra Yoga definitivamente es para ti. Y si sientes que tienes una existencia muy apacible, relajada, tienes tus necesidades básicas cubiertas, interiormente te sientes bien, pero sientes que me falta algo, que quiero experimentar, quiero llenarme con una forma de dicha, de placer más llenadera, más profunda, más real. Si quiero sentirme más independiente, no depender del mundo exterior para llenarme, para buscar lo que verdaderamente quiero. Entonces, también si estás anhelando una paz más profunda, un equilibrio, una armonía más real, el Tantra Yoga también es para ti, ¿sí? Entonces te invito a que te quedes en estos videitos, ¿sí? Que te quedes, que pronto vamos a incorporar prácticas para que esto sea una realidad para ti. Namaskar.